Buenas tardes, soy Antonio Pérez y comparten conmigo esta presentación pues, el doctor Vicente Pascual y Juani Carretero de la SEA y la SEMI. Yo soy pues, representante para esta reunión de la Sociedad Española de Diabetes y pues, es un placer para nosotros darles la bienvenida a la presentación de este documento que consideramos de gran utilidad o que puede ser de gran utilidad para todo el personal pues, que atienda a pacientes con diabetes. Esta monografía trata sobre la actualización, el tratamiento dietético de la prediabetes y de la diabetes tipo 2. Cada uno de nosotros, como pueden ver pues, en la presentación del webinar, vamos a hacer una presentación muy corta en la que yo intentaré, en primer lugar, pues, justificar el porqué de esta monografía y cómo o aspectos que hemos tenido en cuenta para su elaboración, para que a continuación pues, el doctor Vicente Pascual nos indique qué aporta realmente pues, esta actualización y finalmente pues, la doctora Carretero que nos hablará de la relevancia para la atención multidisciplinar de los pacientes con diabetes. Además si tenemos que hablar de justificación de este aspecto, tengo que referenciarles y decirles pues, que ha sido elaborado por 3 sociedades científicas, lo que sería la Sociedad Española de Aterosclerosis, la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Medicina Interna, y que ahora les presentaré pues, a todos los autores que han participado en esto. Y obviamente, pues también recordar que aquí hemos tenido pues, una colaboración inestimable como es la de Sanofi, que ha financiado pues, o ha patrocinado la elaboración de este documento. Si hablamos de justificación, pues yo creo que en esta diapositiva les voy a resumir 2 aspectos que yo creo que marcan claramente el por qué era necesario este documento. Por un lado, sabemos que el tratamiento basado en la alimentación es algo muy eficaz en los pacientes con diabetes, muy eficaz en la población general, pero con unos aspectos muy específicos en el paciente con diabetes. Hasta tal punto que yo les diría que realmente pues es algo que nos va a permitir o va a ser esencial en el manejo del paciente con diabetes en todas las etapas evolutivas de la enfermedad. Desde la prevención, por tanto sabemos que tenemos el elemento primordial para hacer la prevención de la diabetes es la alimentación conjuntamente con el ejercicio físico. Lo es, y quizás a lo mejor pues es el aspecto que habitualmente se habla más, que es como elemento terapéutico de la hiperglicemia, pero que realmente es eficaz, pero también es un elemento esencial y yo diría que sin eso es difícil que obtengamos buenos resultados tanto en la prevención como el tratamiento de las complicaciones asociadas a la diabetes, muy especialmente las cardiovasculares y de procesos o comorbilidades asociadas como la dislipemia, la obesidad, es decir, por tanto, yo creo que nadie duda de lo relevante, lo importante que es pues, el manejar la dieta. Pero por contra, pues tenemos el aspecto negativo, y es que sabemos que la adherencia al tratamiento dietético o la alimentación en la diabetes es realmente muy bajo. Y conjuntamente con el ejercicio, pues muy inferior a lo que sería el tratamiento farmacológico. Aquí juegan pues, aspectos diferentes, desde culturales, es decir, propios inherentes a la visión del paciente, pero yo creo que pues, como profesionales nos tenemos que ceñir o darle importancia a aquello que podemos modificar, y es que realmente hemos de reconocer que la prescripción de la alimentación a los pacientes en general y específicamente a los diabéticos es una prescripción pobre y segmentada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que habitualmente no se trata como otra medida terapéutica, sino que muchas veces simplemente se dice adelgace usted o dale una hoja, y obviamente no es una buena prescripción y algo no bien prescrito difícilmente lo podemos hacer. Y segmentado porque pues bueno, son pacientes que intervienen muchos actores en su manejo y cada uno pues a veces hace las recomendaciones pues ciñéndose exclusivamente al aspecto que él domina, y le diría pues el paciente que va a primaria es fácil que le den unas recomendaciones dietéticas, si va al nefrólogo le darán otras, si va al cardiólogo le darán otras, y si va al endocrinólogo pues probablemente va a tener otras recomendaciones. En resumidas cuentas es que al final es tal el lío que el paciente pues frecuentemente lo que hace es hacer la que a él le parece mejor. Bien, como les decía, es una monografía en la que nos hemos puesto de acuerdo 3 sociedades científicas que son, y con, pues como autores
que hayan participado por parte de la SEA es el doctor Vicente Pascual Fusté, que es el que participará pues, en la presentación de hoy, y el doctor Pablo Pérez Martínez, que es internista de Córdoba. Por parte de la SEMI, la doctora Juana Carretero, que también la tenemos presente hoy y que está en el Hospital de Zafra, en Badajoz, y el doctor Ricardo Gómez Huelgas, de Málaga. Y finalmente, por parte de la Sociedad Española de Diabetes, pues en la elaboración del documento ha participado la doctora Assumpta Caixàs, del Hospital Pare Taulí de Sabadell, y yo mismo, que soy pues del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. ¿Qué contenidos abordamos en este documento? Pues hay unos aspectos relacionados con las características de lo que sería la dieta, y aquí hay unos aspectos que, evidentemente, no difieren esencialmente de lo que sería pues aquellas recomendaciones que podemos hacer para la población general o otras situaciones, otras patologías, como es el contenido calórico y los modelos de dieta saludable que hoy son más reconocidos y que después el doctor Pascual seguro que nos recomienda, como es la dieta mediterránea, la dieta DASH y la dieta vegetariana. Y un aspecto que es más propio de la diabetes por sus características, como es la distribución de los hidratos de carbono a lo largo de las 24 horas y su sincronización con lo que sería el tratamiento farmacológico que recibe el paciente. Otro aspecto que yo creo que es muy importante y que muchas veces pues, las noticias que se oyen y que cómo se interpretan pues realmente llevan a la confusión es hablar realmente del papel de los diferentes alimentos en la prevención y tratamiento del paciente con diabetes tipo 2. Y aquí pues vamos a tener, encontrarán en este documento pues aquellos aspectos que la evidencia nos dice en este momento respecto a los diferentes alimentos que podemos tener y que no los voy a entrar, pero fíjense que tenemos un listado que nos permitirá pues, recabar información con evidencia de calidad para poderlo aplicar y recomendarlo a nuestros pacientes. Y finalmente, sabiendo que uno de los problemas es la adherencia, pues lógicamente también hemos recogido aquellos aspectos o estrategias que pueden ayudarnos a mejorar la adherencia al tratamiento dietético por parte de nuestros pacientes. ¿Y cómo lo hemos hecho esto? Pues hemos hecho esto, yo creo que de la forma que hay que intentar hacer cualquier estrategia que se va a utilizar en clínica. Y es que hay que utilizar recomendaciones jerarquizadas por el nivel de evidencia. Es decir, cuando alguien lee un documento, pues es muy importante que realmente sepa distinguir aquellas cosas en las que realmente hay una evidencia fuerte, en la que realmente pues, la discusión sobre su utilidad o no probablemente no existe, y que, porque son evidencias que nos vienen de estudios de calidad, como son los ensayos clínicos y metaanálisis que incorporan los criterios de calidad. Un segundo nivel de evidencia que sería la que llamamos moderada, que es aquella basada en estudios de cohorte, prospectivos y en estudios de casos y controles, y que, lógicamente, para cada uno de los aspectos que tratamos en el documento, pues se hace referencia al nivel de evidencia para con nuestros aspectos. Y finalmente, pues aquellas evidencias que son más débiles y que, bueno, pues son las basadas a veces en consenso, opiniones de expertos o basadas en práctica clínica datada, y que esto puede, lógicamente, como ya saben ustedes, mirando dos consensos diferentes, las variaciones que pueda haber sobre el mismo aspecto, por tanto, más discutibles. Y finalmente, pues quería decirles que este documento está dirigido a todos los profesionales de salud que están al cuidado de personas con prediabetes y diabetes, y que, por tanto, la idea es que les ayude a que sus pacientes pues, estén mejor controlados y tengan menos problemas. Les quiero decir que a partir de hoy este documento va a estar en la página web de las 3 sociedades científicas y en la de Sanofi, que pues, los socios de cada una de las sociedades y a través pues, de Sanofi podrán descargar y revisarlos. Será un PDF interactivo, por tanto yo creo que es ameno, y si han podido ver por las imágenes, pues yo creo que da una idea ya de lo atractivo que puede ser el documento pues para tratar un aspecto a veces tan duro como es los aspectos relacionados con la diabetes. Y sin más, pues entonces yo ya le pasaría la dirección del webinar al doctor Vicente Pascual, que nos va a hablar pues, de los aspectos ya relacionados con lo que aporta realmente este documento. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si pasa la diapositiva.
Y aquí ya tenemos la presentación, la parte que me corresponde, ¿no? Es un documento, las líneas maestras, las directrices las ha marcado el doctor Antonio Pérez, y me compete, pues, durante los próximos minutos hablar de qué nos aporta. Por lo que nos aporta una cosa que, curiosamente, lo que viene a decir, lo que nos viene a indicar es el concepto que en otros documentos ya presentados con anterioridad, ya publicados, el cambio de paradigma que supone lo que antes era una unidad básica en nuestra alimentación, en las recomendaciones que hacíamos nuestros pacientes, que eran los nutrientes, ahora son los alimentos integrados en lo que sería un patrón alimentario tradicional, un patrón alimentario en el que, pues, hay diferentes dietas en las que de forma pormenorizada en el documento se analizan las evidencias que nos comporta cada una de ellas. La dieta mediterránea tradicional, avalada por estudios como el Predimed, la dieta DASH, la dieta vegana o vegetariana. Como pueden ver aquí en esta diapositiva, nos acompaña cada punto con un grado de evidencia en cuanto al control de la enfermedad, al control del paciente con la diabetes tipo 2. En este caso en concreto, en el caso de la dieta mediterránea, podemos valorar que especialmente es muy interesante el hecho de que no tan solo consigue una reducción del riesgo de diabetes o de la hemoglobina glicada, sino que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Esto, en comparación a otras dietas, no es conseguido. En relación, insisto, a las dietas también recomendadas por otros documentos, con otras dietas, la dieta DASH, la dieta mediterránea tiene unas ventajas, incluso ha sido reconocida en este documento del año 2019 de la ADA como prioritaria en el tratamiento de la diabetes, dado que no solo reduce el riesgo de diabetes, en el caso de prediabetes, no solo mejora la glicada, no solo reduce los triglicéridos, sino que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, aquí podemos apreciar los objetivos específicos de la dieta en la población con prediabetes o diabetes. Y en la siguiente animación que ahora va a aparecer, pues podemos observar que con un grado de evidencia fuerte, la piedra angular en el tratamiento de la diabetes y de la prediabetes es la intervención nutricional y, cómo no, la actividad física. En personas prediabéticas o diabéticas con, insisto, un grado de evidencia fuerte, se ha comprobado, si existe sobrepeso o obesidad, que la dieta tiene que ser hipocalórica y con una restricción de al menos 500 kilocalorías al día. Otras guías como la de NICE abogan por una restricción de 600 kilocalorías. Una restricción que consiga una reducción de peso mantenida es la piedra angular del tratamiento de la diabetes en el caso de sobrepeso o obesidad. Aquí podemos observar uno de los puntos, digamos, a debate, ha sido la distribución de las comidas. Con esto ha habido mucho debate y la verdad es que las evidencias definitivas no existen, pero parece que en el caso de los diabéticos, sin tratamiento farmacológico o con fármacos hipoglucemiantes no insulínicos, el problema de los diabéticos es la diabetes en ayunas, ¿no? En este caso, la toma de suplementos por la mañana o por la tarde puede incluso condicionar el aumento de la glucemia basal, ¿no? Y secundariamente de las prepandriales o postpandriales siguientes. Entonces, se preconiza en el documento, como norma general, la recomendación de 3 ingestas principales al día, aunque bien es verdad que en el supuesto caso de diabéticos con pautas complejas de insulina, esta pauta compleja de insulina tiene que ir acorde a los hidratos de carbono, mejor dicho, los hidratos de carbono tienen que ir acorde a la pauta insulínica que se marca. Si pasa a la siguiente diapositiva, y este era el capítulo en el que hemos dicho que lo importante hasta ahora eran los nutrientes, cambio de paradigma, ahora hablamos de alimentos. Los alimentos, cómo los recomendamos, cómo transcribimos la recomendación a nuestros pacientes, integrados en lo que sería un patrón alimentario que en nuestro caso, en nuestro ámbito asistencial, el ideal o el adecuado pudiera ser la dieta mediterránea. Aquí tenemos pues todos los alimentos que se repasan en el documento. Por supuesto, no voy a entrar ni en todos ni en cada uno de ellos. Tienen la oportunidad ustedes de valorarlo, de poderlo visionar en las páginas web de las
sociedades científicas que hemos colaborado en la elaboración de este documento, y es previsible, bueno, en los próximos meses va a salir un resumen ejecutivo de este documento que se va a publicar en las revistas de las 3 sociedades. Si pasa a la siguiente diapositiva, por señalar lo que ha comentado el doctor Pérez, nos movemos en niveles de evidencia, y la evidencia fuerte, la evidencia más potente, hay alimentos que los tienen, y estos alimentos, por ejemplo, son los frutos secos. Hasta hace unos años, pues denostados porque tenían un elevado contenido calórico, ahora se ha visto que no solo reducen el riesgo cardiovascular, sino que son absolutamente recomendables con un grado de evidencia A en los pacientes con prediabetes y diabetes tipo 2. El consumo habitual de frutos secos reduce la morbimortalidad cardiovascular y es muy adecuado para los pacientes con diabetes tipo 2. La cantidad de frutos secos recomendados en el estudio PREMED eran 30 gramos al día. Otro punto a debate era si la leche era más recomendable entera o desnatada. Las últimas evidencias, pasa la siguiente animación, vienen a indicar que el consumo de lácteos es beneficioso en general. Si pasa la siguiente animación que aparece a la izquierda, lo importante es el consumo de lácteos. Y se ha visto que los lácteos enteros, de su consumo, no va ligado a un mayor riesgo cardiovascular ni a un mayor riesgo de complicaciones. O sea, lo importante, el mensaje es que transmitimos con un grado de evidencia moderada, es que es importante consumir lácteos. Si pasas a la siguiente diapositiva, y dentro de los lácteos hay 2 que parece que incluso tienen un mayor beneficio. El queso, independientemente de su contenido graso, y el yogur. El yogur parece que el mayor consumo de yogur protege frente a la diabetes tipo 2. Y la recomendación que damos, que está en la siguiente diapositiva, es, y démonos cuenta, lo voy a leer textualmente, el consumo de lácteos, independientemente de su contenido graso, no incrementa el riesgo cardiovascular. No parece adecuado limitar el consumo de lácteos enteros con el objeto de reducir el riesgo cardiovascular o la incidencia de diabetes. Consumir lácteos de cualquier tipo. Ahora bien, dado que en muchas ocasiones debemos de restringir el contenido calórico de la dieta, en ese caso sí que se elegirán de forma preferente productos lácteos bajos en grasa o desnatados. Ese sería un poco el resumen. Lácteos enteros sí, lácteos desnatados también. Lo importante es consumir lácteos independientemente de su contenido graso. Y en cuanto a los huevos, por aquí tenemos datos contradictorios en algunas ocasiones, pero sí que parece que el mayor consumo de huevos no va ligado a mayor riesgo cardiovascular. Démonos cuenta que mayor consumo de huevos no incrementa en la parte de arriba la enfermedad cardíaca coronaria, e incluso parece que protege frente al ictus isquémico. Si pasamos a la siguiente diapositiva, este es un estudio, un metaanálisis de 2016 en el que se analizaba diferentes estudios y se valoraba si el incremento, el consumo de huevos iba ligado a mayor riesgo de diabetes. Y parece que no. Pero en la siguiente diapositiva hay una cuestión que sí que es interesante hacerla saber o conocerla. Los huevos en los estudios norteamericanos parecía que sí un mayor consumo de huevos iba ligado a un mayor riesgo de diabetes, cosa que en estudios asiáticos y europeos no aparecía. Esto parece que, lógicamente, no solo es importante los huevos que se comen, sino cómo se consumen los huevos. El patrón alimentario general puede proteger frente a determinados aspectos del huevo. El huevo, recordemos que tiene mucho colesterol, pero también tiene antioxidantes, tiene zeaxantina, tiene luteína, es muy rico en una proteína de primera calidad o albúmina, y la recomendación que viene en la siguiente diapositiva, pero recordar, nos dice que el consumo de huevos no es en principio perjudicial. O sea, no existen evidencias para restringir el consumo de huevos en los pacientes diabéticos. Aquí tenemos en el estudio PREDIMED que el consumo de huevos no se asoció con incremento del riesgo cardiovascular. Sí, en una cohorte norteamericana parece que se incrementó el riesgo cardiovascular, pero una vez se ajustó por el consumo de colesterol de la dieta, esta asociación no era significativa. Entonces, la recomendación que aparece en el documento, luego de haber valorado todos estos estudios, está en la siguiente diapositiva. Y, pues lo dicho, que
no hay que satanizar el consumo de huevos, es una fuente rica de proteínas y no hay argumentos para restringir su consumo en los pacientes diabéticos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, también repasamos otras bebidas como el café. El café se ha valorado, como aparece en la diapositiva, en la siguiente animación, que el mayor consumo de café va ligado a una menor prevalencia de diabetes tipo 2. No quiero decir que el café influya en que haya un mejor control de la diabetes, pero sí que parece que los mayores consumidores de café tienen menor prevalencia de diabetes. Esto es debido, pues el café lleva antioxidantes, lleva el clorogénico, que además de los efectos antioxidantes que aparecen aquí en la pantalla, tiene un efecto incretín mimético que puede modular la glucemia postprandial, y esta puede ser una de las razones por las que el café tiene este efecto protector en la diabetes tipo 2 y, lógicamente, en la prediabetes. En la siguiente diapositiva nos aparece, pues, la animación se ve muy claramente, en la siguiente animación, que hay una curva en la que el consumo de 2, 3, 4, hasta 5 cafés al día ejerce un efecto protector. En este caso, si se fijan en la diapositiva, es en el caso del ictus. El café no tiene efectos adversos en este sentido y el consumo habitual de hasta 5 tazas de café o de té al día es beneficioso tanto en la versión café descafeinado como la versión café normal. Eso sí, sin azúcar, porque lógicamente estamos aportando un nutriente en este caso que no sería adecuado para el control de la diabetes tipo 2. Pasamos a la siguiente diapositiva y si hemos de satanizar algo, permítanme esa expresión que quizá no es la más correcta, no es la más adecuada, porque creo que no hay que satanizar ningún alimento, pero los malos de la película, aquí los tenemos en esta diapositiva, en la siguiente animación, serían las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas con un nivel de evidencia alto en este estudio de 2017, parece que van ligadas a una mayor incidencia de diabetes tipo 2. En la siguiente animación, si nos damos cuenta, ya lo hemos comentado, el café, el té, pues ejercen un factor ligeramente protector, y un aspecto curioso en este estudio, en esta diapositiva, aunque con una evidencia moderada, aparece en la siguiente animación, en la que pues, las bebidas edulcoradas artificialmente también van ligadas, a pesar de no tener azúcares, sino tener edulcorantes artificiales, con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, aunque el grado de evidencia no es el mismo, lógicamente, con bebidas azucaradas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y otros malos de la película, porque son los alimentos ultraprocesados. Alimentos ultraprocesados no me estoy refiriendo exclusivamente a las carnes procesadas, sino a estos alimentos de tanto colorido, debido no a las frutas y verduras que llevan, sino a los envoltorios. Alimentos tratados para su consumo inmediato y que tienen mucha perdurabilidad, cuyo mayor consumo se ha visto que está ligado a un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. Bebida azucarada hemos visto que no, los alimentos ultraprocesados, las evidencias que nos indican que no son los más adecuados, ni mucho menos. Y siguiendo con la siguiente diapositiva, nos podemos ir otro apartado del documento, ha hecho mención a él el doctor Pérez, es pues, explicar o bueno, intentar repasar las diferentes medidas para que el paciente se adhiera más a la dieta y qué evidencias tenemos en favor o en contra de cada uno de ellos. Esto también se encuentra en este documento. Y por último, y esto es para concluir, le hacemos un guiño a lo que se llama la dieta planetaria. Era un concepto que apareció en Lancet en el año 2019. Luego el doctor Pablo Pérez, en una reciente publicación, uno de los coautores del documento, una reciente publicación de la Clínica de Investigación de Arqueología, también explicaba un poco en qué consistía esa dieta planetaria, y que viene a ser que hemos de preocuparnos no solo de la alimentación nuestra y de nuestros pacientes, sino de la salud, lograr la salud de nuestros pacientes, nuestra y del medio ambiente, una salud global que vele por la mantenibilidad, la sostenibilidad de la dieta. Eso es lo que consiste la dieta planetaria, que hacemos mención a ella como una visión cara al futuro de lo que puede ser no solo la alimentación de los diabéticos, sino la alimentación en general a recomendar
a nuestros pacientes a la sociedad. Y ya por último, pues comentar que esta es mi parte. Todo esto aparece muchísimo más detallado en el documento. Hay la posibilidad de buscarlo, hay un índice interactivo para que cada uno consulte el apartado que considere que tiene un mayor interés. Y ahora voy a dar paso a la doctora Juana Carretero, que nos va a hablar precisamente de la importancia que tiene el abordaje multidisciplinar de esta patología, de la diabetes y de la prediabetes, y cómo es importante el tratamiento del documento en ese contexto del abordaje multidisciplinar. Cuando quieras, Juana Carretero, que es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Para mí ha sido un honor participar en la elaboración de este documento, interesantísimo documento, y creo que es muy útil para ofrecer a nuestros pacientes, a nuestras personas con diabetes, la mejor atención posible, y ha sido un placer compartir tiempo y trabajo y conocimiento, sobre todo porque he aprendido mucho con estas personas que tanto saben, Vicente, Pablo, Antonio, Asunta y Ricardo. Bueno, yo voy a finalizar, vamos a intentar ver cuál es la relevancia del tratamiento dietético, ¿no?, para la atención multidisciplinar de las personas con diabetes. Parece claro que hemos ido viendo durante todo este tiempo que es fundamental en la progresión de la prediabetes a la diabetes es la prevención y la prevención a todos los niveles, desde que una persona es pequeña en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. Y esta prevención, este tratamiento, este trabajo lo tenemos que hacer de una manera multidisciplinar. Tenemos que estar implicados todas las personas que atendemos a los pacientes con diabetes, desde el médico de atención primaria, el endocrinólogo, el internista, el educador, el nutricionista, pero también los padres, los profesores, los educadores en los colegios. También tenemos que intentar promover ciudades saludables, tenemos que implicar a los organismos tanto municipales, autonómicos, regionales, nacionales y sobre todo, como ha comentado finalmente Vicente, internacionales para hacer un trabajo global y común entre todos. Todas las guías nos dicen que el mejor abordaje que podemos tener de la persona con diabetes es un abordaje multifactorial, donde impliquemos todas, ¿no?, las alteraciones que conllevan que llevan finalmente a la aparición de las complicaciones en el paciente con diabetes. Y como pueden ustedes observar, y todos sabemos, aunque nos cuesta mucho llevarlo a la práctica, en todos ellos subyace la modificación del estilo de vida. Sin embargo, nos cuesta mucho y tardamos mucho en hacerlo. Sabemos, que ya se ha comentado, lo comentó Tony al principio, el tiempo de evolución que tiene la persona desde que empieza la prediabetes hasta que manifiesta la diabetes, y todo ese tiempo es una oportunidad perdida que tenemos para prevenir la aparición de esa diabetes. Y además tenemos que poner el foco y prestar mucha atención a la aparición o el desarrollo de obesidad en esa persona, porque esa obesidad va a favorecer el desarrollo de diabetes. Alrededor del 80% de nuestros diabéticos son obesos, y reducir el peso en esas personas debe ser nuestro principal objetivo terapéutico, porque existe mucha evidencia de que una pérdida moderada de peso previene o retrasa la progresión de la prediabetes a la diabetes. Y en ese cambio del estilo de vida, que además nos va a ayudar a mejorar el control de los factores de riesgo cardiovasculares, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un patrón de alimentación saludable, pero además tenemos que hacer ejercicio físico y tenemos que recomendar la actividad física, tenemos que no consumir tabaco, tener una buena higiene del sueño, lo que en definitiva un estilo de vida saludable, o sea, una aproximación multidimensional de nuestros pacientes, de nuestras personas con diabetes. Porque parece que ya no es tan sencillo como tratar o considerar la diabetes como una simple hiperglucemia, ¿no? Parece que todo eso ya lo teníamos claro, sino que tenemos que intentar o considerar la diabetes como un conjunto de manifestaciones que por un lado llevan a la insulinoresistencia y por otro lado participa la insulinodeficiencia. Tenemos que intentar abordarlo de la manera que le hagamos al paciente un tratamiento, un traje a medida. Y ese traje a medida debe partir de una nutrición a medida de nuestro paciente. Una nutrición basada en sus preferencias dietéticas, en sus hábitos de consumo y en lo que tiene, ¿no?, en los productos de cercanía,
tener en cuenta la actividad física que hace mi paciente y luego, por otra parte, también la influencia de la medicación para intentar hacerle a mi paciente una nutrición de precisión, una nutrición a medida dentro de esta medicina personalizada que parece que últimamente tendemos a hacer. Hay mucha evidencia del beneficio, ya no solamente físico para el paciente, sino de los costes sanitarios que tiene el descenso de peso. Y además, el descenso de peso, la modificación, el tratamiento intensivo de los factores de la modificación del estilo de vida frente a fármacos conlleva, es mucho más barato en términos de años de vida ganados por el paciente. Tenemos mucha evidencia, por ejemplo, el estudio Lucas Head, en la progresión del estudio Lucas Head del beneficio del tratamiento de modificación intensiva del estilo de vida sobre el peso, la circunferencia de la cintura, la hemoglobina glicosilada y también, sobre todo en los primeros 4 años, de la progresión de la prediabetes a la diabetes o la de la prevención del desarrollo de diabetes tipo 2. Lo vimos en el Lucas Head, lo hemos visto en el estudio de las enfermeras y recientemente en 2 estudios que se han publicado, como puede ser el estudio DIADEM o el estudio DIRECT. Luego, el objetivo general del tratamiento dietético de las personas con prediabetes y con diabetes, que debe ser el principal objetivo, o sea, el principal tratamiento que tengamos cuando abordamos a una persona con diabetes, la principal prescripción debe ser la dieta tal, y ejercicio físico, pues el objetivo principal de ese tratamiento dietético debe ser ayudarle a modificar los hábitos nutricionales para, como decimos, retrasar la enfermedad, mejorar el control metabólico, tratar las complicaciones y los procesos, las comorbilidades asociadas y sobre todo, y también mantener y mejorar la calidad de vida. Y para eso, como comentaba Vicente, hay una evidencia fuerte de que la dieta y la actividad física previenen y retrasan la progresión de la diabetes de personas con prediabetes. Las intervenciones nutricionales consiguen mantener el objetivo de control glucémico individualizado, nuevamente una aproximación, una medicina personalizada, y la terapia nutricional mantiene y mejora la calidad de vida de nuestros pacientes, que también es un punto importante a la hora, por ejemplo, de asegurar esa adherencia a la dieta que hablaba Tony al principio. Sabemos también que para prevenir esas complicaciones del paciente con diabetes, sobre todo las complicaciones cardiovasculares, debemos hacer una aproximación multifactorial de todos los factores de riesgo, y las guías últimamente nos dicen que para prevenir la enfermedad cardiovascular no solamente hay que controlar la diabetes y darle al paciente fármacos, sino también que hay que promover el desarrollo de actividad física, tener un buen control de la presión arterial, de los niveles de lípidos, evitar el uso del tabaco y sobre todo la dieta, una dieta personalizada y adaptada a los gustos y a las preferencias y a las necesidades de cada paciente y de cada persona, para conseguir finalmente hacer una medicina. El doctor Gómez Huelgas en una ponencia que le escuché decía que no debíamos hablar de medicina personalizada, sino de personómica, ¿no? Este es mi paciente y cómo puedo ayudarlo en general. Y como ven, el abordaje debe ser multifactorial, multidimensional. No solamente la dieta, evitar la dieta que le ocasione o le aumente el peso, modificación del estilo de vida, promover la vida saludable, ver cómo le influye todo eso en la evolución de su enfermedad para intentar hacer finalmente un traje a medida de mi paciente, promover la calidad de vida y evitar las complicaciones posteriores de la diabetes. Esto es el presente o el futuro, pero sabemos desde hace muchos años que comer bien, un estilo de vida saludable y comer bien nos ayuda a envejecer mejor, y en este caso nos ayuda a controlar mejor nuestra diabetes. Y tenemos que intentar aprender un poco de lo que nos han enseñado nuestros mayores para conseguir una vida saludable y un planeta sostenible y que nos dure mucho tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bien, no sé si estamos los tres conectados. No veo a Vicente. Sí. ¿Estás por aquí? Estoy por aquí. Bueno, pues yo creo que esto era la pretensión, presentarles el documento, aquellos aspectos que yo creo que les pueden interesar, y ahora pues yo creo que viene el momento, al menos por mi parte, de que yo creo que tienen que entrar al documento y ver pues los aspectos que yo creo que cualquier persona que quiera tratar a pacientes con diabetes y quiera mejorar pues todos los aspectos relacionados con la prescripción de la dieta va a encontrar una respuesta en este documento, y que, como pueden ver,
pues las posibilidades de acceder a ello van a ser muy amplias. Cualquiera de las tres sociedades van a poder entrar. Sanofi seguro que, por otra parte, pues aparte de su página web, pues se encargará directamente de llegar a ustedes pues para entregarles la monografía, aquellos que lo quieran pues el ver o en papel o la versión en PDF que pueden bajarse. Y después, como decía Vicente, pues a través de los artículos de resumen ejecutivo que se va a publicar pues en las revistas de las tres especialidades, para que también tengan pues algo resumidito y publicado en la revista, pues dedicado especialmente a los aspectos ya más de las recomendaciones. Seguro que Vicente y Juani pues también quieren decir algunas palabras antes de despedirnos. Yo nada, simplemente que ahora es hora tenemos la herramienta, ahora es cuestión de que los que nos han seguido la vean, entren y bueno, que juzguen un poco el documento, y yo creo que es una herramienta útil para la práctica clínica de los que manejamos la diabetes, independientemente de la especialidad que tengamos. Efectivamente, yo creo que va a ser una herramienta muy útil. Hasta ahora siempre la excusa es no sé o no tengo. Ahora tenemos un documento completo con en fin, todas las recomendaciones, todos los alimentos con evidencia fuerte, y que, como dice Tony, pues es un documento muy intuitivo que nos lleva a lo que estemos buscando, y que ya no tenemos excusa para no recomendarles a nuestros pacientes una alimentación adecuada y correcta, y sobre todo recomendarles ejercicio físico. Y yo simplemente aprovechando ya esto así, porque es que es algo que si no lo digo pues me queda el sinsabor. Realmente yo creo que deberíamos hacer un pensamiento sobre eso que hacemos, que siempre nos decimos que realmente la prescripción tiene que ser útil. Todos dedicamos mucho tiempo a explicar los fármacos, y seguro en el caso de la insulina dedicamos, pues realmente la dieta requiere lo mismo, y esto tenemos algo y no puede ser una excusa de que no va conmigo o realmente no me toca. Es decir, un tratamiento que es algo esencial en un paciente que yo trato, evidentemente no puede ser una estrategia o una técnica que yo no domine mínimamente. Es decir, que yo creo que esto es algo que realmente deberemos cambiar esta actitud ante esta herramienta terapéutica tan necesaria. Muy bien, si no decimos nada más, casi lo damos por finalizada este webinar. Darles las gracias a todos por estar ahí y que esperemos pues, que realmente lo puedan disfrutar. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.